Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Penagos TD, tutoriales de dibujo. Seguimos con los videos para hacer árboles. El día de hoy toca el turno al tabachín. Recuerden, si tienen alguna duda de otro árbol que no hayamos hecho, por favor escríbanme. Los colores que utilizaremos van a ser el Cadmium Red, Cadmium Orange, Golden Rod, que sería para todas las floraciones del tabachín. Para las hojas verdes sería Dark Olive, Moss Green, tal vez Willow Green. Y para el tronco, Extra Black, Delta Brown, Craft Brown y Banana para los brillos. Para ser un poco más ecológicos vamos a utilizar la otra sección del papel donde hicimos la jacaranda en el video anterior. Y bueno, empezaremos con el trazo una vez más, entendiendo la fronda del tabachín. Normalmente también el tabachín es como una sombrilla, pero es una sombrilla como mucho más aplanada, más corta en este sentido. Y bueno, tiene también sus troncos para acá. Seguimos con el trazo. Vamos a ir haciendo igual la silueta. No tenemos que seguir exactamente el trazo del arco. Podemos meternos, salirnos para que sea algo más orgánico. Recuérdense que simplemente un apoyo, este trazo, nos sirve como para darnos una idea, pero no necesariamente tiene que ser algo definitivo. Y bueno, un tabachín también, como la jacaranda, de repente tiene claros donde se alcanzan a ver las ramas en varios sentidos, en varias partes del tabachín. Seguimos de este lado. Recuerden que este trazo de esta textura es un poco más como la sopa Maruchan que le decíamos, que es como esta caligrafía. Y seguimos, ¿no? Pueden venir unos hacia el frente, unos macizos de follaje tal vez, que vayan como delineando otro copo de follaje, por así decirlo. Y vamos delimitando esta parte de abajo. Aquí empiezan ya las ramas, los tronquitos, que se van a ir dividiendo a su vez en varias ramas. Es como un poco la riqueza del tabachín, ¿no? Esta textura inferior, ¿no? Troncos. Y bueno, así lo dejaremos por lo pronto. Vamos a empezar con Cadmium Red y vamos a aplicar el tono en este sentido. Recuerden que no es puntillismo, no es esto, aunque parezca un poco, pero es tratar de ir haciendo este tipo de quiebres. Muy bien, de una manera muy rápida, entonces parece de repente que es puntillismo, pero no se vayan con la finta. Y voy escogiendo dónde quiero ver dónde van a estar las flores, ¿no? Que me vayan dando esas tonalidades que necesito para el árbol. Este es el color más rojo. Aquí sacamos este macizo que intervendremos después. Seguimos de este lado. Dos, tres. Creo que ahí está. En general. Alcanzamos a apreciar que ya empieza a agarrar un poquito de volumen esa fronda. Nos vamos con el Cadmium Orange y aplicamos jalando un poco el color rojo, como decíamos en el video anterior. Nos metemos un poquito, no mucho para no abrir el rojo, color rojo. Y ya desde aquí vamos visualizando donde vamos a dejar algunos espacios donde irán unas hojas verdes. Al igual que la jacaranda, el tabachín también depende de la temporada en la floración, cuando están con hojas más verdes o cuando está más rojo en sus flores. Entonces le vamos dando un poquito de contraste aquí y lo vamos metiendo. Seguimos por aquí arriba y vamos dejando blancos para meter eventualmente el tono de amarillo fuerte, que es el Golden Rod. Y creo que por ahí sería todo. Lo observamos un poco. Si pensamos que necesita más textura de este lado, pues lo vamos poniendo, ¿no? Para que vaya siendo más interesante. Tenemos ahora el amarillo. Igual embarramos un poquitín y dejaremos alguno que otro blanco. ¿Se fijan cómo se va cerrando la textura en estas partes?
un poco acá arriba, ¿no? Otra vez de este lado. Si queremos meter algunas hojas en verde, vamos a aplicar primero un Delta Brown como para darle más oscuridad en algunos puntos. ¿Cuáles serían esos puntos? Pues no sé, a lo mejor como esta parte baja. Un poquito, es muy poco lo que se hace porque realmente el café va a oscurecer de una manera considerable ese verde, ese tono de verde. Lo tenemos por aquí a este lado, aquí abajo y por último acá. Si fijan, se empiezan a partirse el árbol. Vamos con el tono Dark Olive o olivo oscuro y nos vamos donde pusimos ese café. Lo manchamos y con la punta muy suavecito, o sea, casi apenas toco el papel de repente, voy dejando en algunas partes ese café más oscuro. Ese café oscuro de repente puede manchar este verde y puede ser la parte baja de este follaje que está aquí. Y después resaltaremos estas ramitas. Un poquito acá, de este lado, aquí abajo. Vamos haciendo con delicadeza. Aprovechamos algunos huecos blancos como para meter ese color. Echamos esa oscuridad. Nos vamos al moss green y a un lado, lo vamos aplicando hacia un lado, ya no donde estaba lo oscuro, el verde oscuro, sino buscamos que se mezcle un poquito hacia otras partes. Tampoco mucho, nada más para indicar que sigue habiendo unas partes donde todavía hay hojas verdes. Tal vez aquí un poco, a lo mejor aquí un cúmulo. Y listo. Bueno, tal vez podríamos meter un poquito aquí abajo, que no se note tanto ese brillo. Ahora vamos con el tronco. Si se fijan, en este caso ni siquiera voy a meter el willow, creo que ya no es necesario. Vamos a meter entonces en el tronco, en las ramitas, el extra black en punto, para jalar el color después con el Delta Brown. Esta parte, obviamente en el tronco más delgado, por un costado. Regresamos al Delta Brown, jalamos el tono. Muy bien, entonces vamos jalando los tonos, sacando las ramitas. Incluso podemos agregar más, aunque no las hayamos trazado. Embarramos el negro que teníamos aquí y listo. Y ahora nos vamos al Craft Brown. Lo aplicamos a un lado. A veces lo manchamos, a veces no, con ese café oscuro. Podemos meternos un poquito, nunca demasiado, para que no nos afecte. Y aquí es un poco más de soltarse el pelo, ¿no? Y bueno, si acaso quisiéramos un poquito más de brillo en el tronco, podemos meterle, como decíamos, el banano. Si quisiéramos ponerle un poco de pasto, por ejemplo, podemos aprovechar este café que habíamos puesto. Obviamente dependerá de la perspectiva del dibujo que estén haciendo, pero aquí en este momento lo vamos a hacer así. Esto fue el olivo oscuro, ahora vamos a meter el moss green, que es el verde musgo, un poquito más abajo. Ahí está. Gracias por ver el video. Si les gustó, den el like y recuerden suscribirse al canal. Hasta el próximo.